Empezando sobre la lectura propuesta en clase, sobre la autobiografía de Gadamer, podemos empezar como la historia de él, cómo, cómo empezó él sus estudios, pues en base a la, o sea, su camino hacia la filosofía, basándose pues en muchos filósofos que pues él empieza como a retroalimentarse del pensamiento de cada uno para él poder formar como su corriente propia y seguir adelante. También cómo esto influyó pues en el comienzo de su carrera como filósofo, cómo influye la guerra mundial que se lleva a cabo y cómo los filósofos de esa época pues influyen también en sus comienzos. Y pues al inicio del texto él habla de sus complicaciones en la época de la Primera Guerra, las complicaciones que había en Alemania, y luego habla de cuando él entra, ya ingresa a la universidad, llega a la Universidad de Marburgo, que no es una ciudad muy grande, una ciudad, él habla de que es una ciudad pequeña, y entonces ahí ya cuando comienza sus estudios de filosofía, comienza a meterse mucho, sobre todo en el estudio para entender a los griegos, a los autores griegos como Platón y Aristóteles, para poder verlos desde otra perspectiva, comienzan a ver a los filósofos alemanes de pues ya en una época posterior, como Heidegger, Nietzsche, Hegel y Kant. Sí, en resumidas cuentas, el texto no es una autobiografía como su vida, sino una historia de cómo llega a ser el filósofo que es. Entonces, es eh, su viaje como filósofo y cómo otros filósofos ayudaron en esto. Y pues como la lectura de unos hacía cambiar la interpretación de otros y así. eh, él habla también de que en esa época hay como un desplome del idealismo alemán, como en general la guerra causa como en la moral de Alemania, un desplome, y ya cuando comienza a ver los autores encuentra posiciones como el neocantismo, una corriente basada en Kant, eh, y encuentra en la universidad como un círculo especial para los filósofos, eh, y ve que desde la posición de, de esta filosofía que está aprendiendo en la universidad, ve que el arte tiene es afectada afecta en la filosofía, en cierta medida. Bueno, también uno de los principales como referentes para él en su filosofía pues es Heidegger, que se basa pues en la razón práctica. La razón práctica también le ayuda a entender a él muchísimo sobre sus dos tratados en 1923 y pues más adelante en 1928, si no estoy mal. Y también este autor, este filósofo Heidegger, cómo le ayuda a entender y como anteponerse en algunos momentos o contradecir o entender un poco más al realismo que quiere decir Aristóteles en cierto momento. Eh, y pues él también habla de que eso, que a pesar de que él tiene un gran entusiasmo y se integra mucho en Heidegger, explica que es un enorme desafío el aprendizaje especialmente de este autor, que lo tiene encarretado hasta los finales de la carrera y después. Bueno, esto a modo de resumen, pero el debate real es cómo con todo esto él llega a la relación entre filosofía y poesía
cómo la filosofía puede estar relacionada con las artes. Entonces, Esto, bueno, también como a manera de debate, cómo él no se cansa de seguir estudiando un filósofo y otro y otro y otro para poder tener como un conocimiento más amplio, como global y no solo guiarse por una corriente, sino que él mismo empieza a encontrar diferentes corrientes para de esta manera ayudarle a, pues no sé si de cierto modo encontrar como una verdad absoluta, pero sí como de poder conocer bastante en todos los campos acerca pues de estos grandes filósofos, tanto, ¿qué? Eh, Ay, se me fue la palabra. Tanto griegos como los actuales en el momento, pues de las primeras décadas de los 20 y los 30. Sí, pues siguiendo eso de que la filosofía afecta o tiene que ver con el arte, pues él comienza a ver eso, que, que se pueden ver desde otros puntos de vista por medio de los autores que él conoce en ese entonces, no solo están, no solo tienen que ver algo o afecta algo en la filosofía en el arte, sino y viceversa, sino además están muy entrelazadas. No, como conclusión, entonces después de todos sus estudios en la universidad, aprendiendo sobre los filósofos, él busca por medio de la hermenéutica fundamental una forma de cómo el lenguaje se transforma en arte, por medio de la poesía, como para relacionarlo con la belleza. y creeríamos que de esto se trata el curso, entonces entender cómo las cosas se transforman en arte y cómo el arte tiene que ver con lo bello.